Entonces. Bueno, damos comienzo entonces. Bueno, primero buenas noches a todos y muy bienvenidos a este nuevo encuentro al margen. Como muchos saben, este espacio de encuentros pertenece a Margen Psicoanalítico, que es un espacio de formación en psicoanálisis coordinado por Laura Trota y Nicolás Girón, en el que venimos trabajando ya hace varios años. Para los que por ahí no nos conocen, Margen Psicoanalítico surgió inicialmente como un espacio para compartir y supervisar nuestra práctica, nuestra clínica. Luego se sumó la inquietud por trabajar yendo a los textos teóricos, sobre todo de Lacan. Hemos hecho y seguiremos haciendo ateneos abiertos, ateneos clínicos abiertos. Estamos trabajando en grupos de cárteles con diferentes temas en investigación. También existe otro espacio lindísimo de psicoanálisis y arte, y psicoanálisis y literatura. Y bueno, acá estamos en este grato espacio de encuentro que trata de ser un momento, si se quiere, más distendido, de discusión y sobre todo de conversación sobre un tema particular en relación al psicoanálisis. Bueno, primero que nada, un especialísimo agradecimiento a todos los que nos acompañan esta noche y a los que ya nos vienen acompañando. Y decir que hoy es un encuentro muy especial, también de algún modo inaugural, en el que Andrea Cotiñola, que ahora no la veo, Está con problemas con el wifi justo, Silvina. ay, qué macana. Bueno, después No, entonces le damos un momentito para que ella se presente. Y bueno, y yo, mi nombre es Silvina Rosario, tenemos el honor de comenzar a coordinarlo. Y por eso, bueno, también destacar y agradecer la generosidad de Laura y Nicolás que nos hacen este pase. Y bueno, va un abrazo para ellos. Bueno, como les decía, en este espacio de encuentros al margen recibimos a colegas destacados con la idea de conversar, sabiendo que quienes se suman al Zoom son psicoanalistas formados, pero también gente que está empezando con su clínica o con su práctica, también interesados en general en el tema o estudiantes, de modo que tratamos de que sea en un lenguaje accesible y llevadero para todos. Y bueno, hoy hablar del discurso capitalista, bueno, nos parece, bueno, muy interesante. Bueno, dos palabritas entonces de cómo vamos a llevar a cabo el encuentro. Primero le damos la bienvenida y presentamos a Graciela Lanfil, que es nuestra invitada de hoy. Después le vamos a dar la palabra para que ella haga una breve exposición del tema y después pasar a los intercambios y preguntas, ¿no? Esperamos que todos se vayan animando. Hay algunos que ya pensaron preguntas. La idea es que vayan trayendo sus comentarios, aportes, preguntas, cuestionamientos, y vamos a tratar de darle la posibilidad a todos dentro del tiempo que tenemos, ¿eh? La idea es conversar y intercambiar ideas y bueno, y también pasarlo bien. Entonces, nos muteamos todos ahora hasta el momento que demos el lugar para el intercambio y si pueden levantar la mano con la herramienta del Zoom para que sea más fácil coordinar un orden para los que van pidiendo la palabra, ¿sí? Esta actividad va a quedar grabada, como les decíamos, y luego se sube al canal de YouTube de Margen Psicoanalítico. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, darle una cálida bienvenida a Graciela Lanfil. Graciela es psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de IPA y CEPAL, psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires también, supervisor en hospitales, y bueno, nada, esto es una breve síntesis de toda su trayectoria para no extendernos tanto, y bueno, y arrancar. Bueno, así que, Graciela, te escuchamos.
Bueno, mi agradecimiento por esta invitación a Laura y a Nico, mi agradecimiento a mis colegas presentes, digamos, este texto que yo presenté para compartir con ustedes, fue presentado por el grupo de investigación de los 4 discursos. Aquí está nuestra coordinadora, Liliana Pérez, y mis compañeros. Y bueno, es un tema que lo están, digamos, la parte que yo desarrollé, es un tema que todavía se está pensando, se está investigando y hay mucho más para llegar a poder plasmar, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a hacer una breve introducción porque no quisiera perder el enlace que hay entre lo que es el discurso capitalista y esta pregunta de si es un fantasma, que no es simple la articulación. Cuando hablamos de discurso capitalista, hablamos de una nominación que hace Lacan trabajando el tema de los discursos. Él lo trabaja mucho en el seminario del En vez del psicoanálisis, el seminario 17, y este discurso capitalista es nombrado en otros textos, pero en forma muy al pasar. Hay un planteo si realmente es un discurso y por qué preguntarnos si es un fantasma. Bueno, cada época tiene su malestar. Vamos a considerar que ya a partir de Freud, en el malestar en la cultura, hay una búsqueda esencial para el hombre, que es la búsqueda de la felicidad, de evitar el dolor, el displacer, pero a pesar de todo eso, el hombre se encuentra con fuentes de sufrimiento, su propia decadencia como ser vivo, su caducidad, la naturaleza de fuerzas aniquiladoras, y un tercer sufrimiento, el más importante, que este es el que queremos pensarlo en relación al discurso capitalista, que es el sufrimiento de índole social, que tiene que ver con la relación de los hombres entre sí. Freud se pregunta por qué las instituciones que el hombre mismo crea no habrían de protegerlo y otorgarle bienestar. Sin embargo, respecto a esto, la cultura nos hace sospechar que intervienen otras fuentes que tienen que ver con la propia constitución del sujeto, y las mismas instituciones producen subjetividad y malestar. ¿El hombre podrá vencer la pulsión destructiva? Freud, observando a sus contemporáneos, observa que hay una constante angustia, agitación, y deja abierta una pregunta. ¿Habrá un desarrollo de una capacidad tecnológica que conduzca a los sujetos a exterminarse hasta lo último? Fíjense cómo nos anticipa ya este avance de la tecnología, ¿no? Pero, ¿quién puede prever el desenlace?, se pregunta. Junto a esta última frase, que fue agregada en 1931, ya comienza a ser noticia la amenaza que representa Hitler. El malestar de nuestra cultura ya no es la renuncia pulsional, sino sencillamente la voluntad de quererlo todo. ¿Con qué nos encontramos hoy? Vemos un incremento de violencia, de adicciones, de imágenes que nos conducen en algunos casos a pensar en graves patologías, anorexias, depresiones. La ciencia se ha convertido en una nueva religión. A través de la medicina se nos dice la verdad de lo que nos pasa. Todo está puesto en los neurotransmisores,
en las endorfinas. Todo esto contribuye a destituir la responsabilidad del sujeto ante cualquier padecimiento. No es que tiene una pregunta porque ya no puede formular una pregunta porque ya hay anticipadamente una respuesta. El progreso de la ciencia nos ayuda en muchos aspectos. Indudablemente vivimos más, tenemos más confort, pero también no debemos dejar de preguntarnos qué otros efectos producen en nuestra subjetividad. Lacan afirma que el psicoanalista no puede desentenderse de la subjetividad de la época. Esta subjetividad la vivimos en relación al capitalismo. Y Lacan nos muestra cómo el capitalismo produce un cortocircuito en el lazo social. Bueno, hay varios autores interesantes que hablan sobre este tema, entre ellos Gilles Lipovetsky, que nos habla de la felicidad paradójica, que es un ensayo donde nos muestra cómo el mercado fabrica un hiperconsumidor, un sujeto que demanda bienestar social, confort psíquico, y espera constantemente obtener una satisfacción total, una felicidad sin una felicidad absoluta. Bueno, esto solo lo conduce a una reiterada insatisfacción, porque obviamente no se puede dar la felicidad total. Nos encontramos con que la moda es efímera, genera constantemente nuevas demandas, hay un culto a la mercancía, el límite se destruye, siempre hay que ir más allá. La ciencia persigue una innovación a todo costo. Este autor nos habla de la era del vacío. El sujeto cree que ese vacío se puede llenar, que puede existir y permanecer así de este modo. Bueno, otra autora interesante para pensar es Colette Soler, quien también hace mención de un capitalismo globalizado. Nos habla de cómo hay toda una cocina para acomodar el cuerpo a los gustos de los sujetos de la época. Se puede programar un libreto, pero no la respuesta singular de cada sujeto. Bueno, podemos pensar en lo que ocurre actualmente con los usos quirúrgicos, las operaciones de cambio de sexo y otras. Todo esto son muestras de cuestiones que acontecen en el mundo globalizado. Ahora, desde el psicoanálisis nos encontramos en esta época con sus propios malestares. ¿De qué discurso se trata cuando Lacan dice discurso capitalista? Bueno, este discurso desconoce los límites, busca una satisfacción total absoluta, se arman lazos agresivos, los sujetos se vuelven más narcisistas. Lacan nos dice algo muy interesante que quiero remarcar, que es que este discurso no es que esté mal, es lo más astuto que se ha hecho con un discurso. No por eso no está consagrado a reventar, es insostenible. Textuales palabras. Estas afirmaciones de Lacan son muy fuertes, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, astuto, ¿por qué dirá este significante? ¿Será porque es inteligente? ¿Porque es escondedor de lo que propone? En tanto ofrece que se le demande y va generando necesidades que el sujeto, al tomarla como propia, va quedando en un lugar de un esclavo seducido por un amo que es el mercado. ¿Qué lo impulsa a consumir al sujeto? ¿Hallará una satisfacción sin límites? Todo lo que desea se puede, se debería tener. No hay impedimentos, no existe malestar, se suspende la falta, el dolor. Solo que, nuevamente, la satisfacción
genera un círculo vicioso de insatisfacción. A reventar, sí, con la pulsión de muerte en su apogeo. También podemos pensar cuánto tiene que trabajar un sujeto para conseguir aquello que al modo de mandato superyoico se torna en un imperativo, en un hay que consumir. ¿Cómo hacer con estos mandatos culturales de todo se puede tener, todo es posible de satisfacerse? Aquí empezamos a acercarnos a la cuestión del fantasma. La realidad vocal resuena en cada sujeto, pero también tiene que ver con cómo este sujeto construye su realidad psíquica. Cada sujeto arma su realidad como una ventana al mundo. Hay una ilusión de que todo puede conducir a una ganancia de placer y a una satisfacción absoluta. Se suprime transitoriamente lo que falta, creyendo conseguirse a través de los objetos que el mercado ofrece. Así nos encontramos con un cumplimiento de deseos que van increyendo. Creando un fantasma, el sujeto puede realizar un alivio posible ante la imposibilidad de satisfacción completa que el deseo reclama. Un fantasma que en la hipermodernidad suprime el deseo. La falta es sustituida por la ficción renovada de que un objeto vendrá a colmarla. El amo del mercado genera la ilusión de que toda satisfacción total, remarco total, es posible. El discurso capitalista, este que hoy queremos pensar, queda asociado a un fantasma del exceso, anudado a un deseo insaciable del propio sujeto. En esto ubicamos un aspecto perverso del fantasma, donde deseo y goce, donde deseo y búsqueda de satisfacción pulsional total se entremezclan. La falta queda taponada por lo que la ciencia y la técnica producen como objetos captadores de goce. Hablamos de los gadgets. El deseo no es más que un subproducto de la demanda. En este sentido, el deseo no, en su naturaleza, no está a ser satisfecho. Ahora, saber de nuestros deseos o acercarnos a nuestros deseos implica acercarnos al deseo del otro. Es allí a donde se dirige nuestra demanda y el lugar del que surge. Lacan, en su seminario de la lógica del fantasma, construye un pequeño apólogo a lo que llama el arte del vendedor. ¿Cuál es el arte del vendedor? El arte del vendedor es generar necesidades que aparezcan como demandas que el sujeto sí o sí va a entrar en esa oferta. Hay muchos trucos para generar esta demanda. Uno de los trucos es, por ejemplo, para el vendedor, bueno, le va a faltar que otro lo tome, que le va a sacar ventaja si lo toma, y juega con despertar el deseo del otro. Todo objeto está presente cuando se trata de comprarlo, y hay otro que ya lo hizo. El arte entonces del buen vendedor es crear la demanda. Volviendo al tema del fantasma, el fantasma escenifica deseos y protege y cierra el acceso al goce total que expondría al sujeto a una libertad sin límites. Podemos pensar que el sujeto, hiperconsumidor, accede al fantasma encontrando por un lado ilusión de completud, pero a su vez, mientras se sostiene el fantasma, la posibilidad de regular el goce es posible, defendiéndose de caer en la angustia y en la vivencia de disolución como sujeto. Lacan nos deja pensando que el discurso capitalista no es un verdadero discurso en tanto lazo social, sino que genera un fantasma que ilusiona y tapona, que vela lo real. ¿Cómo trabajaríamos nosotros hoy en la clínica
pensando el discurso capitalista y el fantasma. El sujeto en el fantasma recupera algo de goce, de satisfacción. Esto es lo que hace que se produzca una ficción con cierta fijeza. En la clínica tenemos que insatisfacer al fantasma. ¿Por qué? Porque el fantasma, si no, en el fantasma el sujeto se asegura una cierta estabilidad, una cierta certidumbre. Tenemos que hacer zozobrar esa seguridad para poder abrir la posibilidad de preguntas, como otro modo de tomar una posición frente a aquello que le pasa. Así podemos producir una apertura del inconsciente a través de producir la necesidad de discurso, de que el sujeto pueda poner en juego la palabra, se podrá modificar el régimen de goce. Bueno, brevísima introducción. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. La verdad te queremos agradecer nuevamente por tu generosa participación en este espacio, nuestro espacio de encuentros al margen, sobre todo en un tema tan actual como este, ¿no? Que nos atraviesa, creo, a todos como sociedad y por supuesto a nosotros como analistas desde nuestra escucha diaria en el consultorio con nuestra clínica. Bueno, me gustaría invitarlos nuevamente a que puedan participar haciendo alguna pregunta, comentario, intervención, lo que tengan ganas, levantando la manito o a través del chat. Y nosotros también tenemos algunas preguntas ya de nuestros colegas, miembros del espacio de margen psicoanalítico, así que bueno, si les parece, damos inicio a este intercambio. Laura. Bueno, gracias, Adelante. Andrea. Bueno, primero quiero agradecerte, Graciela, por el trabajo que te tomaste para contarnos de qué se trata, lo que piensa Lacan del discurso capitalista y cómo vos y el grupo de investigación de los 4 discursos fueron pensando este tema y siguen pensando este tema, cómo se articula con esta pregunta acerca de si es un fantasma, que, como te decía antes, produjo algún revuelo en nuestras redes sociales cuando pusimos el título, ya algunos preguntaban qué estamos diciendo, decían, así que me parece que es muy interesante que podamos abrir este tema en este espacio de encuentros al margen y bueno, también agradecerles a Silvina y a Andrea bueno, la coordinación de este espacio a partir de ahora y agradecerle a todos los que vinieron hoy y a aquellos que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar en el futuro cuando esto se suba a las redes. Bueno, invitarlos a que esto sea un diálogo, que todos participen, tenemos algunas preguntas como dijo Andrea, pero igualmente nos gustaría que todos puedan participar. Así que bienvenidos y bueno, a seguir con el vivo, bajo la mano. Bueno, Esto para mostrar cómo era. bien, gracias Laura. Perfecto, gracias Laura. Bueno, hay una pregunta que me parece pertinente poder hacerla, dado que algo, bueno, importante mencionó Graciela en su relato, y es de nuestra colega Patricia Marcone, que dice lo siguiente, tomando parte del texto de un párrafo de Graciela, dice: esta es la época del yo. El lazo social genera falta de esperanza, de confianza en algo o alguien. El límite de lo posible se desdibuja, siempre es preciso ir más allá. La ciencia persigue la innovación, a todo costo. Libertad, múltiples elecciones posibles, se le ofrecen como elección, junto con las dificultades de construir lazos poco personalizados, ya sea de trabajo, de amor, de familia, de amistad. Me parece muy interesante este modo de situar al yo y a la ciencia. En este sentido, pensé en los modos que ofrece la ciencia para procrear: fertilización asistida, congelamiento de embriones, ovodonación, espermadonación, propuesta que ofrece el mercado de la ciencia para acceder al objeto deseado, el hijo. Como también las propuestas de las cirugías estéticas o el cambio de sexo. Parece que lejos de acercar al sujeto a su deseo, lo aplasta. Hay un efecto de despersonalización. Entonces la pregunta sería:
La despersonalización sería uno de los efectos en la forclusión de la castración en el orden simbólico. ¿Podrías ampliar? Muchas gracias. Sí, podría pedir ir contestando pregunta por pregunta, porque como son un poco extensas me voy a olvidar. Bueno, gracias Patricia por tu pregunta. Sí, esta es la época del yo. Es la época en que vivimos con una gran intensificación de todo lo que es la imagen. Las imágenes por todas partes, las imágenes que tratan de tentarnos, de mostrarnos cosas para consumir, para seducirnos, digamos. Dentro de tu pregunta, a ver, por un lado estás preguntando sobre los métodos o aquello que tenga que ver con generar nuevas formas de procrear. En mi experiencia, lo que yo he visto en la clínica es que hay parejas que efectivamente tienen dificultades y que sí necesitan recurrir a cierta búsqueda de algo artificial o algo como ayuda a este obstáculo. Hay otras parejas que viven en la ansiedad de la época y en los cálculos de la edad y en los cálculos de las situaciones que les puede generar un viaje, alguna cuestión más de ese estilo. Y bueno, hasta piensan en calcular cómo podrían hacer para que el hijo a advenir naciera en el momento planificado. Bueno, esto es pura sociedad de consumo, puro capitalismo, pensarlo de ese modo. De cualquier modo, vayamos a las situaciones que realmente lo necesitan. Esos obstáculos se viven como impedimentos. Nosotros como analistas tenemos que, más allá de lo que pueda brindar como auxilio la ciencia, no tenemos que olvidar que hay algo que también juega alrededor del impedimento, cuestiones psíquicas, cuestiones de deseos, que bueno, no los tenemos que pasar como que bueno, ya se soluciona la cuestión si hay una búsqueda por medios artificiales. Otra parte de tu pregunta es, a ver, vos preguntabas sobre la forclusión. ¿Dónde está Patricia, que no la veo? Patricia, ahí. La forclusión lo que hace es rechazar la propia subjetividad, no la toma en cuenta. La forclusión del capitalismo lo que hace es responder a la generalidad de los sujetos, pero no a la singularidad. Se suprimen el lazo con el otro en cuanto a la importancia y a lo que puede significar el otro. Se suprimen afectos. Hay algo así como un corte con lo que sería el amor, por ejemplo, porque hay un corte con la castración. La forclusión lo que hace es no toma en cuenta la imposibilidad de las relaciones, del sujeto, de lo que marcaría la castración. Esto es lo que se forcluye. Y a nivel social también hay forclusión de lazos. Y estamos hablando de forclusión no como en la psicosis, estamos hablando de este otro tipo de forclusión como disolución de lazos.
Eh, ¿Qué más? A ver si me olvido algo de tu pregunta, de la pregunta. Creo que se podría Ah, de algún modo relacionar como, digamos, un consultante o una consultante en este caso por el tema de la fertilización asistida, es decir, cuál es el lugar del psicoanálisis ahí, y tomo, enlazando con la pregunta de Andrea Iriarte, dice, ¿cuál es el lugar del analista para hacer zozobrar ese discurso? Me parece que esta pregunta tiene claro. Bueno, relación con esto. esto es justamente lo que yo en parte le contestaba a Patricia. El lugar del psicoanálisis es acompañar en los temores, en los impedimentos, en lo que es obstáculo. Y pensar además, bueno, es una fertilización asistida porque se justifica realmente desde la imposibilidad biológica o del mismo cuerpo, o es una fertilización asistida al estilo de, bueno, acomodo las cosas a lo que yo necesito. A Tenemos demanda. que seguir acompañando, pero en la singularidad no es lo mismo una fertilización asistida para una mujer que para otra. Claro. No sé si responde, pero bueno, creo que... Ah, sí, perdón. Patricia pregunta algo si el efecto de la forclusión es la despersonalización. Me parece que yo diría, o lo pensaría más por el lado del aislamiento, por el lado de la soledad, por el lado de la depresión, quizás también despersonalización, pero rompe el lazo con el otro. El sujeto queda más solitario, más refugiado en su narcisismo, en su yo. Bueno, hasta acá. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Le damos la palabra a Gloria, que tiene la manito levantada. Adelante, Gloria. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muy lindo lo que te expusiste, Graciela. Una pregunta que se me ocurre pensando en esto del discurso capitalista y su relación con el fantasma, ¿no? Este discurso capitalista, como recién algo estabas diciendo, es un empuje al goce, ¿verdad? O sea, en ese sentido, ¿hasta qué punto realmente podemos hablar de deseo cuando esto invade lo que sería, digamos, la singularidad de la persona? Obviamente no vamos a generalizar, pero creo que estos ejemplos que están puestos y demás, el auge de la drogadicción, etcétera, nos lleva un poco a esto, ¿no? Donde yo diría, este fantasma queda subsumido, digamos, en un puro goce, dejando el deseo marginado, ¿no? Claro, el fantasma tiene una cara que tiene que ver con el deseo y Por tiene eso. otra cara que tiene que ver con, de alguna manera, hacer algo con el goce, que el sujeto no quede sumergido en un goce total, porque es una vivencia de disolución. Sí, yo creo que el discurso capitalista o el capitalismo como tal es un empuje al goce. Cada vez incita a más consumo, compremos más, tratemos de satisfacernos más. Claro, el fantasma en ese caso va quedando más del lado de la pulsión. Claro. Y por supuesto que puede fracasar como fantasma. ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, nos consultan cuando el fantasma vacila, cuando el Es, escenario que tiene armado el sujeto en su confort, bueno, de repente sus bordes empiezan a desdibujarse y ahí nos llega el paciente angustiado, con adicciones, con síntomas que
qué sé yo, distintos, depresiones, pero algo pasó con el fantasma ahí en ese empuje al goce. Se entremezcló, se perdió la falta, se taponó. Sí, está bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Gloria, por tu pregunta. Liliana Liliana. Pérez, adelante. ¿Dónde está Liliana? Que yo necesito verlas, ubicarlas. Ahí arriba. Arriba. ¿Qué tal? Arriba. Gracias. Bueno, gracias Graciela por seguir haciéndonos pensar en esto, que ya nos viene torturando bastante este tema. Pero no, pensaba que el discurso capitalista es muy paradojal, realmente es paradojal. Primero porque de los cuatro, o sea, es el quinto discurso, que no es un discurso, dice Lacan. O sea, él describe bien la dinámica de lo que son los discursos, los cuatro discursos, y no entra en digamos, en los parámetros de lo que es un discurso. Por lo tanto, sobre todo porque forcluye la castración. O sea, ¿no? Con lo cual es un discurso que no es un discurso. Y por otro lado, lo del fantasma también es paradojal, porque el fantasma, como decía Freud, es el sostén del deseo. Entonces, la fantasía inconsciente es el sostén del deseo. Y el discurso capitalista viene a transgredir todo fantasma neurótico, trata de conmover todo fantasma neurótico precisamente para empujar al goce, no para sostener el deseo. O sea, el señuelo es un deseo de insatisfacción, pero es un empuje al goce. Entonces, es muy paradojal ya decir que es un discurso, y también es paradojal que es un fantasma porque rompe el cuadrante del fantasma para empujar al sujeto al goce. Por eso es la gente que es muy vulnerable, es fácil de captar en cualquier adicción, por ejemplo, o llevado, por ejemplo, a aquellos sujetos que tienen cierta dificultad, digamos, o cierta ambigüedad, sobre todo los adolescentes, con el tema de su cuerpo y la sexualidad, ser empujados pero tienen que ser muy vulnerables. O sea, a ver, la prohibición del incesto tiene que estar muy, muy maleable y débil para ser gobernados, digamos, por este discurso, y por ejemplo que terminen hormonizados y porque no cualquiera termina así, ¿no es cierto? No cualquiera termina así. Por eso digo que más bien conmueve los fantasmas neuróticos, los rompe aquellos que están de alguna manera muy vulnerables, ¿no? Eso quería decir, las paradojas que trae este discurso. Claro, sí, es paradójico, pero yo no creo que solamente sean los sujetos muy vulnerables. A mí me gustaría pensar, al pasar y rápidamente, una película que se llama El dilema de las redes sociales, que nos muestra esta doble cara que tiene el avance tecnológico. Por un lado, es una herramienta, nos ayuda a comunicarnos, gracias que existe este medio, nos comunicamos con seres queridos que no podemos ver, que están afuera, con amigos, estamos comunicados porque tenemos un celular. Hay un aspecto que no debemos dejar de tomar en cuenta la paradoja, porque vivimos de un modo con un mayor confort que en otras épocas de generaciones anteriores. También es cierto que todos caemos en la adicción, de distintas maneras. Estamos con el... Llegamos a los 7, ya voy. ¿Cómo? Todos caemos en la adicción, en distintas adicciones.
Y el fantasma es algo que el sujeto es un sujeto de deseo. En algún punto busca satisfacerlo, también se encuentra con un otro, hay que ver quién es el otro. El otro puede hacernos más o menos vulnerables, pero si uno tuviera un paciente en análisis, por ejemplo, a ver, ¿qué haríamos? Si viene y se queja de, me manejan la vida, me sacan el tiempo, no puedo, me llenan de series de Netflix. Bueno, uno tendría que llevar a hacerlos responsables de esta situación, responsables de aquello que está gozando. O sea, es paradójico, como decís, Liliana. Lo que pasa es que dentro de esta paradoja hay sujetos y sujetos, pero todos en un punto entramos, en alguna cuestión. Y el fantasma va adquiriendo, el fantasma capitalista es el fantasma del exceso de goce, si queremos llamarlo de alguna manera. Bueno, nada más. Sí. Nora. Bueno, Graciela, quería felicitarte por tu trabajo. Vos dijiste resumido, pero un montón, recontra condensado todo lo que dijiste, ¿no? Dijiste mucho. Es muy interesante el tema, muy actual, muy para pensar. Yo lo relacioné, te pregunto si vos también lo podrías relacionar. Vos hablaste de taponar la falta. No sé, habría un deseo inconsciente de ser uno con la madre fálica, ¿no? De no reconocer la castración de esta madre en este taponar la falta, en este empuje al goce, en no lo quiero todo, no renuncio a nada, en evitar la castración. ¿Cómo lo ves? Bueno, es interesante porque en realidad el sujeto siempre, siempre se desea, digamos, el neurótico, ser el falo y tener algo que tenga que ver con el deseo del otro. Lo que pasa es que habría que pensar si en realidad la neurosis todos caemos un poco y nos decepcionamos de llenar a esa madre que esperó todo de nosotros. No la complacemos totalmente, por suerte, porque si no quedaríamos pegados a ellas y nuestro destino sería quedar encerrado en la célula narcisista, por decirlo de algún modo. Lo que vos preguntás, Nori, tiene mucho que ver con cómo el sujeto accede al deseo. Y hasta dónde el deseo siempre va a ser incumplible, porque nunca el deseo se satisface, ya sea en la histérica, insatisfacción, en el obsesivo, vamos a decir, imposibilidad, en la fobia, prevención, etc. Pero eso tiene que ver con que nos defiende de ese goce absoluto y de ser uno con la madre. Ya, digamos, como sujetos lo tenemos que perder. No sé si responde a tu pregunta. ¿Qué es lo que nos defiende de ser uno con la madre? ¿Qué es lo que nos defiende? El otro, el padre, el nombre del padre, nos hace corte, es el que nos saca de ese deseo incestuoso que podría llevarnos a un goce absoluto. Gracias. Muy interesante esa pregunta. Bueno, Graciela, quisiera transmitirte algunas preguntas de nuestros colegas de Margen Vale. Psicoanalítico. Andrea Fernández dice, a partir del imperativo capitalista, la forclusión del nombre del padre, negación de la castración. Pregunta entonces, ¿habría que pensar un nuevo discurso en la clínica?
Son dos o tres preguntitas. ¿Discurso capitalista o discurso de la pulsión de muerte? Y luego agrega, a partir del documental del dilema que mencionaste, el dilema de las redes sociales, podríamos pensar que los algoritmos son los nuevos amos. Bueno, si me olvido de alguna de las preguntas, recordámelas. Yo te recuerdo, sí, no hay problema. A ver, hay discursos de nuestra vida cotidiana que tienen que ver con lo epocal. Los significantes son culturales. Ahora, como analistas, ¿qué hacemos? Nos llegan pacientes que vienen con esta marca de la época, pero no dejamos lo que sería poner en juego lo que consideramos los principios analíticos. No dejamos de poner en juego la asociación libre, el dispositivo, nuestra atención flotante. No dejamos de darle un lugar a la palabra, porque con la palabra generamos transferencia, generamos una demanda ubicados nosotros en el lugar de un otro, que puede escuchar, que puede sostener a un sujeto en sus afectos muy intensos. En el discurso capitalista nadie escucha a nadie. Uy, me retumba. En el discurso capitalista nadie escucha a nadie, todos hacen más o menos la suya. Con lo cual, ofrecerles la posibilidad de hablar a un paciente, de decir lo que le pasa, es algo como que instalarlos de nuevo en algo que tiene que ver con un lazo desde lo libidinal. El discurso puede cambiar en lo social, pero nosotros como psicoanalistas seguimos viendo la singularidad, atendiendo al deseo, a todas estas cuestiones. ¿Qué más me preguntabas, Andrea? Sería como digamos, el análisis como una manera como de morigerar, digamos, el goce del sujeto, digamos, el discurso capitalista. Claro. Nosotros como analistas somos sujetos de un contexto. También estamos en el discurso capitalista, no somos extraterrestres, pero no somos ajenos. Hay algo que es importante que tenemos que sostener, que es lo que Lacan llama el deseo del analista. ¿Qué quiere decir eso? Hacer un lugar vacío a nuestros propios deseos como persona y sosteniendo los deseos del analizante y sosteniendo aquellas cuestiones que le pasa al analizante. En esta doble vertiente el deseo del analista. Por eso morigeramos, sí, el discurso capitalista, aunque somos víctimas o partícipes. Vamos con la última, Andrea, ¿te parece bien? Porque ya tenemos que ir cerrando. Bueno, nos quedan varias preguntas, estamos, sí. La verdad es que con poquito tiempo. Me gustaría hacerte esta pregunta muy interesante que nos acerca Sergio Aprea, y dice así: en función y campo de la palabra y el lenguaje, Lacan nos señala. Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Ahora bien, ¿cómo podríamos mantener nuestra ética con sujetos que el mismo consumo tiende a consumirlos? Es más, ¿cómo acompañar ese discurso capitalista a quienes, motivados por el consumo, incluso consumen a otros? Bueno, a ver, a Sergio, es cierto que no podemos, como analistas, desconocer que vivimos en este momento con este discurso, con el capitalismo a cuestas. El sujeto consume
para tapar cuestiones propias, sea la angustia, sea los impedimentos, sea ese fantasma que lo fija a actuar de determinada manera y hacer de determinada manera. Lo que podemos hacer es llevarlo a que hable, llevarlo a que haga lazo con nosotros como un otro. Si nosotros hacemos un lugar a un sujeto, habla. Cuando alguien habla es porque tiene a quién hablarle, no se habla al vacío. Y en esto, el hablar va de algún modo haciendo que quizás necesite menos consumir. Muchas veces escuchamos hablar de los compradores compulsivos. Compradores compulsivos que en lugar de enfrentarse a la angustia, enfrentarse a los problemas que vive, va y compra. O sea que vamos a estar en la vereda contraria, no de favorecer la compra y mandarlo a que se tranquilice, sino que, bueno, enfrentemos la angustia, enfrentemos la intranquilidad. La ética de Lacan no es la ética de los bienes. Por el sujeto comprando más, en realidad, no es que está mejor. Seguramente más va estando insatisfecho. Siempre hay algo que falta. Nuestra ética es otra, es la ética es la ética del deseo, es la ética de sacar a flote el deseo. Tu pregunta me parece, junto a las otras, como muy importante, porque a veces nos engañamos y creemos que tenemos que ponernos también absolutamente en contra de algo. Me acordé de un ejemplo, de un caso, de un chico adolescente que venía al consultorio y la única manera de hacer lazo con él era que él traía su celular con un jueguito. Como analista, ¿qué hacemos? Entramos al mundo del celular con el jueguito. Somos un objeto que el paciente necesita insertar en su inconsciente. Bueno, será el modo. Hoy día ya no lo son, no lo dejamos de lado. No sé, pensaba en otro paciente, un chiquito, que viene y dibuja a Messi. Siempre está dibujando a Messi, Messi en todas las posiciones, en todo lo que encuentre. Y el tema de él es que compite tanto con una hermanita y es tan celoso que tiene que ser el mejor del mundo, el número 10. Bueno, es su tema, pero no podemos escapar a esto. Es un medio, es una herramienta. En otras épocas no la teníamos, ahora la tenemos. Usémosla sin excedernos. Sí, Bueno, así es, Graciela. Muchas tenemos- gracias. Bueno, perdón, que ir sí. no, perdón, que Y tenemos no, le que ir iba a dar la cerrando. palabra a Nico y después a Dale, Liliana, que dale. también tenemos justamente una pregunta de Liliana, quizás la quiera hacer ella misma también. Nico, adelante. Desmuteate, Nico. Nico, no te veo. Qué difícil. Bueno, yo Ahí justamente está. mi intervención Yo iba necesito por ahí. O sea, ubicarlos. yo tuve un fallido cuando te escuchaba, que fue anotar que la ciencia restituye. Y justamente eso en verdad es lo que hacemos los analistas, esto de restituir al sujeto. Y me acordaba desde el cine o de la literatura, ensayos sobre la ceguera o Don't Look Up, en donde apunta, me parece, a despertar a ese, que tiene la mirada baja, que tiene la mirada en esos objetos que lo dejan ahí como fascinado. Y me parece que es lindo escucharte cuando aparece esto de que restituir es restituirle los sentidos al sujeto, de la escucha, de la mirada, o sea, que conecte de otra manera. Así que bueno, la verdad que me encantó la presentación y felicito en esta coordinación a Silvina y a Andrea por realmente esta labor lustrosa. Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, Lili,
Lili, No, ¿dónde está no, Lili? gracias, gracias. Muchas gracias, Graciela, también a vos y a todos. Simplemente cortito, porque sé que no hay tiempo. La pregunta de Sergio me hizo acordar a un libro que se llama El consumo me consume, que es de un sociólogo chileno, que realmente es súper interesante, se los recomiendo porque es un libro muy, muy interesante, donde habla justamente del consumo asociado al deseo hedonista, a esto del sentido de la vida asociado al consumo. Me parece que es un libro muy, muy interesante, es muy chiquitito, y creo que El consumo me consume, se llama, de Tomás Moulian, y ¿Tomás creo que cómo, Liliana? Tomás Moulian es chileno, y creo que lo hizo chiquitito justamente, digo yo, ¿no? Estoy haciendo Para asociación que no nos libre. consuma. Para que justamente, porque el libro es un objeto de Claro, consumo también, ¿no? Es un libro tal bien cual. pequeño. Así que Y, bueno, eso y nada más que eso, simplemente. la cuestión de la Gracias. inmediatez también, ¿no? ¿Cómo? La cuestión de la inmediatez de estos tiempos también, que De la sea inmediatez, cortito, sí, breve, totalmente. inmediato. Totalmente, Sí, sí, Claro. del libro como objeto, sí. Gracias. gracias, Liliana. Un segundito más. Pensando lo que decía Liliana de la vulnerabilidad, me acordé de una película que se llama Perfectos Desconocidos, pero analizada al revés. Son sujetos, no sé si la vieron, es un grupo de amigos que se reúnen en una cena y deciden, por alguna razón, que van a dejar sus celulares en el centro de la mesa. Bueno, esos sujetos, antes de llegar a la reunión, muestran ya una vida con sus cosillas en juego, ¿no? Infidelidades, en fin. En esa cena lo que vemos es que no es el celular el que los alienó la vida, fueron sus problemas personales los que hicieron develar secretos a través del celular para que todos los demás se enteraran que no los debían saber. Se las recomiendo, porque esto lo que yo interpreté es que no es la culpa de la tecnología. Cada uno de nosotros pone sus cosas y sus problemas se expresan a través de la tecnología, como la otra vertiente, ¿no? De la vulnerabilidad. Sí, como haciendo síntoma, ¿no? A través de la Claro, tecnología. exactamente. Lo hice tan breve que no sé si se pudo seguir, pero bueno, la recomiendo. Bueno, Graciela, pero muchísimas gracias, súper clara. La verdad, estamos muy agradecidas por tu presentación. Y un brevísimo aviso que la próxima actividad de Encuentros al Margen es el 28 de septiembre, para que se lo agenden, y nuestra invitada va a ser Marta Jerez Ambertín. Así que bueno, Andrea, no sé si querés decir algo más. Sí, volver a agradecerle enormemente a Graciela por su calidez, su generosidad y la claridad con la que bueno, compartió con nosotros este trabajo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos, por supuesto, por haberse sumado en este encuentro, muy importante para Margen y para este espacio que inauguramos con Silvina. Y bueno, los esperamos en los próximos encuentros. Graciela, Muchísimas ¿querés gracias. decir algo más? Sí, yo les agradezco mucho poder haber podido compartir este espacio. La verdad, muy, muy agradable y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. buenas noches, que todos tengan Buenas buenas noches. noches.